Listo, ya está grabando, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos del curso de Psicología Política y el día de hoy vamos a dar inicio a este conversatorio colaborativo. Bueno, entonces los participantes son quien les habla, Luisa Fernanda Moreno, Freddy Avid Cualiche y la compañera Jennifer Lorena Camayo. Entonces, para iniciar respondiendo a la pregunta, por favor pasas a la siguiente diapositiva, compañero. Bueno, entonces es dando respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Bueno, a partir de ese análisis crítico del discurso ACD, podemos decir que se convierte en una herramienta poderosa para visualizar los elementos ideológicos y políticos que expresan y muchas veces se naturalizan. Entonces, bueno, ese análisis, según los autores como Teun Bandit y los aportes de Stecher 2010, va más allá de identificar lo que se dice de forma explícita. Entonces, con esto tiene un propósito que es examinar las estructuras profundas del lenguaje para revelar las formas en que reproducen relaciones de poder, desigualdad, dominación o resistencia. Bueno, en el grupo focal que he realizado pues con los líderes de la Fundación Comunal, que fue la parte que yo, se pudieron identificar discursos pues, donde la comunidad expresaba sus roles como sujetos activos frente a un Estado ausente. Entonces podemos ver un ejemplo en las frases que ellos usaban, pues muy comunes, como nos toca organizar porque nadie más nos escucha, la comunidad es la que responde, no el gobierno. También habían otras como que reflejan las ideologías de autonomía, resistencia y autogestión. Entonces, pues estas expresiones no solo nos describen las realidades que se viven en las comunidades, sino que también contribuyen a una narrativa y permite que se pueda identificar lo comunitario y la manera en la que se presenta un núcleo de lo político. Entonces, también vemos que Peña nos señala que el discurso no es neutro. Esto también nos permite que se revele la manera en que los actores sociales interpretan y posicionan su lugar en el mundo. Entonces, esto hace que se reproduzca o se cuestione el orden establecido. Entonces, con esto, pues el caso del ACD permite visibilizar cómo estas comunidades se politizan a través del lenguaje, construyendo subjetividades críticas, solidarias y comprometidas con la transformación social, aun cuando son marginados. Entonces, una conclusión de este análisis crítico del discurso es la clave para la psicología política, ya que este no solo nos permite interpretar lo que las personas dicen, sino que cómo lo dicen, porque no es lo mismo escucharlo a vivirlo. Entonces, desde qué cuestiones sociales y con qué efectos ideológicos, pues estas personas dicen las cosas. Entonces, nos ayudan a comprender cómo el lenguaje es una práctica política que produce subjetividades, que legitimiza, que desafía poderes y que construye las realidades. Entonces, para eso nos sirve en los discursos, el análisis crítico del discurso. Puede continuar la compañera Jenny. Bueno, pues para reforzar la respuesta a la pregunta, pues claro está que el ACD, pues como tal, es quien nos permite identificar cómo los discursos sociales se producen ideologías como tal y pueden relacionarse con poderes dominantes. De acuerdo a la lectura de Peña de 2015, él muestra de que el lenguaje no es neutral, sino que pues refleja intereses políticos y sociales y que a través como tal de esta herramienta pues es posible descubrir los discursos, ciertos discursos como tal que legitimizan desigualdades, también excluyen grupos sociales o además de eso se crean y refuerzan los estereotipos.
Un ejemplo como tal, podría decirte esto, es en donde los medios se encargan de crear estereotipos como tal con los migrantes, en donde digan, pues los migrantes generan inseguridades. Esto hace de que se, digamos, se excluya un grupo, se creen estereotipos y en donde todo va a ser negativo. Además de eso, pues se refuerzan lo que son los prejuicios y también justificando políticas excluyentes. Así, pues como tal, este lenguaje pues nos sirve para mantener ideologías de control y desigualdad. De acuerdo a mi grupo focal, pues creo que las tres personas decidieron ser parte de como tal de estas preguntas, porque ellas sintieron que pronto al sentirse per, bueno, per, integrarse como tal y conocer, saben que conocer de la política, de todo eso los va a incluir y eso también los va a ayudar a tomar decisiones que sean a futuro para bien, tanto para una comunidad o sociedad o como tal para el país. Eso sería todo. Muy buenas tardes, gracias compañeras por los apuntes muy importantes. Me gustaría recalcar en el análisis crítico del discurso que las posibilidades críticas y la resistencia que existe. Lo hago en base también a mi grupo focal, y es de que la ACD no solo identifica los discursos dominantes, sino también abre la posibilidad para analizar contradiscursos y resistencias. Esto lo convierte en una herramienta valiosa para los proyectos emancipatorios que buscan democratizar el acceso al lenguaje, la representación y el poder. El análisis puede, por tanto, revelar espacios donde los discursos alternativos desafían lo establecido. Esto a modo de experiencia profesional, que trabajé en un proyecto de capacidades empresariales del Ministerio de Agricultura y resulta que eh, en Toribío, Cauca, imagínense ustedes, 100% es indígena, con una legislación indígena y todo lo que el proyecto traía de sí en base a la ley ordinaria contradecía frente a los postulados de los indígenas. O sea, el discurso en el territorio es uno y el discurso de adentro, de afuera hacia adentro, es totalmente diferente. Por ejemplo, un caso puntual, concesiones de agua. Otro caso puntual, la legalización de grupos formales como empresas. Han llevado, o sea, los dos discursos son empoderados en sí, digámoslo, desde el territorio, pero que muchas veces se contraponen muchas veces a los proyectos que llegan, que pueden ser muy buenos en el sentido de que invierten en la gente, pero en sí la gente, uno, no se encuentra preparada y sobre todo que creo que amarra demasiado la disposición de las personas para poder, digamos, formar una autonomía frente a lo que le compete para poder lograr sacar, digamos, empresas o productos hacia afuera. Todo se queda muy en el territorio. Eso es importante desde un punto de vista, bueno, porque los productos se quedan en el territorio, pero resulta que la economía tiene que moverse a nivel no solamente local, sino regional y departamental. Y si se logra, eso fue un caso muy, digamos, muy fortuito, pero que llevando esta ideología de tener que crear empresa, hubo un grupo, por cierto, a experiencia propia, conjuntamente, igual hablando de las dos personas que entrevisté, que son indígenas, y la otra que es de que los conceptos son totalmente diferentes y que sobre todo, eh, digamos, las visiones son rotundamente diferentes. O sea, el indígena NASA piensa de una forma y el mestizo piensa de otra. Pero eso no quiere decir que no se pueda crear empresa. Por cierto, se lograron muy buenos emprendimientos, pero digamos, ese rezago ideológico entre las partes de las leyes todavía se sigue presentando. Otra de las cosas es la implicación ideológica y política del discurso. Hablar en política en un territorio indígena es una cuestión muy delicada. Tanto es así que tú puedes ser desterrado del territorio. Entonces, hay que entender esto porque, así como le decía, condicionan lo que se percibe como posible o legítimo, moldean decisiones políticas y definen qué actores sociales son considerados válidos o inválidos en el debate público. Entonces, entendamos que la
de fuerza vibrante que se ejerce en territorios indígenas y que es muy fuerte. Esto es bueno, pero digámoslo en el sentido de que muchas veces se contraponen a lo que está establecido en las partes bajas, que es la ley ordinaria. Tenemos el caso del Palo, donde afros, zona campesina e indígenas se disputan una zona donde hay agua y pues el agua es de todos, la necesitamos todos, pero se define es el territorio, se disputa es el territorio. Y esto se basa en cuestiones políticas. Los unos pidiendo porque es el gobierno, el otro diciendo que es ley de origen y los otros diciendo que ya han estado ahí durante mucho tiempo. Entonces, en resumen, el análisis crítico del discurso permite desnaturalizar el lenguaje cotidiano, mostrando cómo en él se encarna y perpetúa ideologías y estructuras de poder. Al hacerlo, brinda herramientas teóricas y metodológicas para comprender críticamente los discursos sociales, cuestionar sus efectos políticos y culturales y promover alternativas más inclusivas y equitativas. Muchas gracias. ¿Listo, compañera?